Muy bien, hermanos. Ahí está la presentación, hermanos. Voy a pedir que todos participen, hermanos. Vamos a ver ahí. Listo. Hoy día, hermanos, es miércoles 22 de noviembre. Miércoles 22 de noviembre, hermanos. Los miércoles en la iglesia es noche de oración. Así que las noches también vamos al templo a hacer unas peticiones y ahí se ora, ¿no? La hermandad. Es muy bueno buscar a Dios, ¿no? Insistentemente. Bien, estamos en la lección 8, hermanos, de este último trimestre de este año 2023, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Confirmen, hermanos, dando lectura. A ver, confirmen si se ve en la pantalla esta presentación. Ayudar a los que sufren. Gracias, hermanos. Entonces ahí está el título, hermanos, ayudar a los que sufren. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a este título? A ver, hermanos, participen, piensen, ayudar a los que sufren. Pregunto yo, hermanos, a ver, ¿por qué no poner el título ayudar a los que no sufren, digamos? Ayudar a los que no sufren. Cuando dice Los aquí que no ayudar a sufren los no que sufren, necesitan ayuda. ajá, Los que o no sea sufren no que, necesitan ayuda. Ahora, hermano, aquí, por ejemplo, no dice orar por los que sufren, ni otra cosa, dicen ayudar. Esto nos llama a la acción. Está en verbo, ¿cierto? Ayudar a los que sufren. O sea, no es solamente ver que tiene una necesidad, sino que es ayudar a resolver esa necesidad que tiene el que sufre. muy bien, hermana, sí, pues, ¿no? La palabra ayudar, ayudar, ¿no? Es acción, acción, hermanos, acción. Y específicamente en el título dice a los que sufren, hermanos. Meditemos y pensemos en esto, hermanos, ¿no? Porque en el entorno que tenemos o vemos a la gente, no sé cómo vemos a la gente, ¿no? De repente, aparentemente no sufren, están sanos, tienen un trabajo, tienen todas sus necesidades, ¿no? O sea, no les falta nada, ¿no? Ellos no necesitan ayudar a los que sufren, dicen, ¿no? Entonces, Hermano, ¿por qué ¿escuchó? eso? Eso es, sí, me gustaría que también todos participen. Sí, hermanita, Sí, conteste, hermanita. perdón, hermano. Es que No, no se preocupe, hermano. estaba buscando en el diccionario la palabra para que la entendiéramos mejor. Dice, Gracias, hermanita. ayudar Gracias. es hacer algo de manera desinteresada para otra persona por aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que la pueda afectar. Muy bien, hermanos. Bueno, me gustaría, hermanos, que participen todos en esta parte. Es importantísima porque vamos a ver en esta lección casi de lo mismo que estoy así preguntando, pero hermanos, tenemos que nosotros dar respuestas, ¿no? Porque en el entorno que tenemos, de repente están familiares o personas que no están sufriendo, pues tienen todas las necesidades y no tienen tiempo tampoco para estudiar la Biblia, pero entonces, ¿cómo, si no sufren, cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo llevar el Evangelio, ¿no? ¿Cómo hago mi trabajo, ¿no? Misionero, ¿no? Con ellos, con los que no tienen necesidad de nada, ni de Dios. ¿Y cómo hago para que ahora ellos se salven, ¿no? Y no se pierdan, ¿no? Entonces, ahí no, o sea, voy preguntándome y pregunto también a ustedes, hermanos, para meditar, para pensar, ¿no? A ver, vamos a ir entonces, siéntase libre, hermanos, de tomar el micro y participar, hermanos, ¿no? Participar. A ver, vamos a ver aquí. Eh, del internet he tomado esta figura. Pueden ver la pantalla, hermanos. Bueno, ahí hay algunas frases, hermanos, que me ha llamado la atención. Miren lo que dice aquí, hermanos, ¿no?
Las Biblias, dice, no son permitidas, dice, en las escuelas. No sé en qué escuelas, en qué lugar, hermanos, dice, las Biblias no son permitidas en las escuelas. Debe ser esto en Norteamérica, esas noticias he escuchado allí, y tal vez en otros lugares también, porque allí es prohibido que se pueda estudiar. Ahora, antes se oraba en las escuelas, universidades en Estados Unidos, era normal, pero que hoy en día es hasta penado de repente, ¿no? Seguramente lo llevan a la cárcel, a los que oran en en las escuelas o colegios, no ahí en Estados Unidos, no sé, en otros países también, hasta matan a la gente, creo. Bueno, las Biblias, dicen, no son permitidas en las escuelas, pero sí son permitidas en las prisiones. Interesantes, ¿no? Pero sí son permitidas en las prisiones. Y aquí pareciera una respuesta a esta frase, a estas frases que están escritas. Dice abajo, si dejaran a los niños leerla en las escuelas, es decir, la Biblia, ¿no? Leyeran en la escuela, muchos de ellos no llegarían a las prisiones. A ver, ¿qué les parece, hermanos, esas frases allí escritas en el internet? A ver, participen, hermanos, participen. A ver, ¿qué dicen los hermanos? A ver, ¿qué dice Celso, hermano Juan, Alejandro, Amanda, Belea, Berta, Carlos, hermana Felicitas, hermana Flora, Francisca, Inés? Bueno, y así. ¿Qué dicen, hermanos? Participen. Miren la frase que está diciendo allí. Dice, las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí son permitidas en las prisiones, dice. Si dejaran a los niños leerla en las escuelas, muchos de ellos no llegarán a las prisiones, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Un trabajo Hermano, de investigación. Sí, hermano, haga su pregunta, hermano. O comente. no sé, no sé cómo se puede explicar este enredo, hermano. ¿Cómo no le va a dejar el estudiar a los niños? Lo primerito que se habría que enseñar a los niños para que no lleguen a la presión, porque cuando está en la presión, pues hermanos, ya está, necesita ayuda. ¿Por qué ha llegado a la presión? ¿Por qué? Porque no se le ha dado la libertad de conocer a Dios verdadero. Mm. Cualquier cosa puede pasar en este mundo sin conocer a Dios, al Creador, al Soberano, al dueño de la vida. Hermano, qué tremendo es filosófico es este. No sé cómo se puede explicar, hermano. Por eso Mm. ayudar a los que sufren. ¿Quién son los que sufren? Los ciegos, los pobres, los enfermos, los oprimidos. ¿Darle qué? Libertad. ¿Quién va a dar la libertad? Dios Todopoderoso, el Soberano. ¿A través de quién? A través de nosotros, los que hemos llegado a ser conocedores de la palabra de Dios, conocer a Dios verdadero. Entonces, a través de nosotros somos obligados a llegar a estas personas, ya sean pobres o ya sean enfermos, o los que tienen posibilidades, pero también de todas maneras está sufriendo. ¿Por qué? Porque no conocen el autor de la vida, hermano. Ah, Gracias, hermano. enseña al niño y de viejo ya no tendrá problemas. Así es que, hermano, ahí está. No es enredo, hermano. Está claro, hermano. Muy bien, muy bien. Hay un texto bíblico, como dice Raúl, que si enseñamos a los niños la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Señor, entonces más tarde ellos pues van a volver, dicen, ¿no? Al camino, si se le han enseñado, así como por ejemplo Moisés por su propia mamá fue instruido los primeros años y por más que él estaba como faraón, prácticamente iba a llegar a ser faraón, pero él tomó una decisión de echar suerte con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿no? Tomó sus decisiones. Entonces,
Ahí está la respuesta, ¿no? Como dice Raúl, Hermano, y la justo palabra de Dios responde, ¿no? Sí, hermano Marcelino, el buen día. conflicto cósmico está avanzando a grandes pasos y pareciera que el enemigo está ganando la batalla porque las grandes universidades de Estados Unidos eran protestantes. Oxford, la universidad que más te viene a la mente, Yale, bueno, eran cristianos al inicio, pero ahora se enseñan allí todo lo que al enemigo le encanta, el ateísmo, todo lo que eh, la oscuridad presenta como algo bueno. Y, por ejemplo, los grandes países de Europa, así como de Estados Unidos, fueron fundados, especialmente Estados Unidos, con la Biblia en la mano. Sus leyes han sido escritas teniendo como armazón principal la Biblia, pero en este momento todo eso está echándose a un lado con el codo, tapándolo y haciendo cosas que no corresponden. Y la profecía está hecho de esa manera, está escrito. Nosotros como pueblo tenemos que estar al frente, llevar el Evangelio con claridad, anunciar con amor, con ternura a las personas que mayormente están sufriendo. No, porque es cierto, en las universidades, en los colegios, en las escuelas han prohibido la Biblia, pero antes era obligatorio. Ahora llenos están las cárceles, allí sí dan permiso para ir con la Biblia. Si esto hubiera sido inverso, nunca estarían llenos las cárceles. Esto es nuestra realidad. También en nuestro país está pasando lo mismo. Sí, pues hay un dicho, hermanos, más vale prevenir que lamentar. No sé si han escuchado. Es importante entonces, hermanos, prevenir, ¿no? Sí, Prevenir. Eh, hermano, eh, sí, hermana, participen, hermano, hermano. buenos días. Sí, Buen día. ayer yo estaba caminando por Miraflores, es un distrito donde hay una bastante comodidad económica, ¿no? En los vecinos. Y una niña bajaba corriendo de un edificio, una niña muy bonita, tendría unos 18 años. Y el rostro era realmente de sufrimiento, o sea, el sufrimiento está también en esas personas, ¿no? Iba corriendo y le decía, y hacia un joven y le recibió, bueno, se notaba que era droga, ¿no? Y empezaba a quejarse la niña y le decía, no me dejan salir, y lloraba, o sea, sufría, la niña sufría. Era su desesperación por la droga, ¿no? Y yo decía, Dios mío, o sea, sufren. También he visto sufrimiento en los jóvenes que hablan de suicidarse. También he visto sufrimiento en niños que tienen todo, hermanos. Tienen absolutamente todo, menos a sus papás, ¿no? Tienen todas las comodidades menos a sus papás. En todos esos lugares, hermano, está el sufrimiento, la gente adulta que tiene demasiadas cosas y sigue queriendo más porque no se llenan, ¿no? No encuentran eso que necesitan y no saben de repente que necesitan de Jesús. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermana Sandra. Bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Nuestra lección, hermanos. Ahí estamos haciendo preguntas para motivarnos, ¿no? Y entender la lección, la palabra o lo que Dios nos dice en esta mañana, ¿no? Bueno, hermanos, bueno, recuerdo que haber leído una investigación que hicieron allá en Norteamérica, me parece, de dos familias, una familia que se dedicó a estudiar la Biblia, pastores vinieron de esa familia y todo profesional, ¿no? En esa familia y hermanos, fue una bendición pues para este país de Estados Unidos, ¿no? Una gran bendición porque de allí incluso hubo presidentes, creo, de incluso del mismo país. Hermanos,
Pero a la par, ¿no? Que hicieron la investigación, que es de largo tiempo de años y, ¿no? Y de generaciones, hermanos, pues la otra familia que eligió, pues, no andar en el mal camino, no, o sea, apartarse de las cosas no correctas que dice la Biblia. Entonces, esa familia, pues, trajo mucho mal al país, ¿no? Hizo gastar millones y millones de dólares ahí a Estados Unidos, ¿no? Porque habían delincuentes y todo un desastre, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias, en la investigación ven las consecuencias, ¿no? De las elecciones que hacen, pues, no los, pero hay que ir directamente, pienso, hermanos, a nuestra propia familia. ¿Cómo está nuestra propia familia? ¿Cómo estamos? Le damos importancia al estudio de la Biblia, enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor, le compramos en el caso de la iglesia adventista, hay folletos, así como estamos estudiando, no solamente para nosotros que somos adultos, sino hay para los niños de 0 a 3 años, hermanos. El folleto cuna, que la mamá tiene que enseñarle. El niño así, que ni siquiera sabe hablar todavía, pero ya está estudiando, hermanos. No, la mamá le va instruyendo, ¿no? Todo de acuerdo a su edad. Y así de 3 a 5 creo, 5 o 7 años creo que es infantil. Su folleto propio tienen ellos también para estudiar. Bueno, la mamá le ayuda y después vienen los primarios, ¿no? Después vienen los intermediarios, después vienen los juveniles, después vienen los jóvenes y después aquí estamos nosotros con el folleto de adultos, hermanos. Entonces, realmente, ¿cómo estamos nosotros, no? Lógicamente que la gente que está en nuestros entornos tal vez ni conocen, ¿no? O sea, teóricamente de repente algo tienen noción acerca de Dios y todo ello, ¿no? Pero el conocimiento como lo estamos conociendo a través de la lectura de la Biblia no lo tienen, hermanos. Entonces hay un desconocimiento tremendo y lógicamente sus decisiones han de ser equivocadas. ¿Y por qué tienen que llegar justamente a la cárcel? ¿Por qué tienen que llegar al fondo de la drogadicción, hermanos, ser alcohólicos y así? O sus hogares, por más que tengan dinero, plata, gente millonaria, no ídolos en este mundo, hermanos, estos ídolos en este mundo, se suicidan, se matan, hermanos. Gente que tiene bastante dinero no es feliz, hermanos. Y justamente cuando recién llegan al fondo de su desgracia, recién es donde sienten esa necesidad, ¿no? De querer a Dios o querer estudiar la Biblia, buscan una solución. ¿Por qué tiene que suceder eso, hermanos? A ver, vamos a ver, hermanos, en lo que dice el Señor, vamos a tratar de respondernos nosotros mismos en nuestro entorno y también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo en esta manera? Vamos a ver la Biblia, hermanos. Acá dice, hermanos, o la lección dice así, ¿quién de nosotros no ha visto cuán dañado está realmente nuestro mundo, hermanos? ¿Quién no ha visto, hermanos, cuán dañado está realmente nuestro mundo? Hay lugares donde uno ni puede salir a la calle, estás en la puerta de tu casa y ya te están robando. Hermanos, hay cosas terribles que están sucediendo, ¿no? No importa si vivimos pues en un entorno de riqueza y materialismo o en un entorno de pobreza y necesidades materiales. La gente, hermanos, sufre, sea pobre, sea rica, padece y también está en lucha, ¿no? Está luchando. Dice aquí el comentario de la lección, basta leer, por ejemplo, sobre la asombrosa cantidad de dinero que el mundo occidental gasta en antidepresivos, hermanos. Cada año, dice, ¿cuántos miles, millones se gasta, hermanos, en antidepresivos? Cada año para entender, dice aquí, que la riqueza material por sí sola ni siquiera se acerca a garantizar la felicidad y la paz, hermanos. Miren, hermanos, no para tratar de solucionar el problema que hay en este mundo.
¿no? O sea, hay gente que se enriquece también, ofrece soluciones, ¿no? A través de estos antidepresivos, y entonces, pues, ni eso le cura, empeora más bien, ¿no? Empeora, ¿no? Empeora los males, es decir, por ejemplo, en este caso, eh, estos antidepresivos, ¿qué objetivo tienen, hermanos? ¿No? Em, Simplemente cuando una persona está incluso con esquizofrenia y todo ello, la solución, ¿no? De este mundo, ¿cuál es, no? La ciencia que dicen, es darle pastillas que lo adormezcan, ¿no? Que lo adormezcan y no pueda reaccionar de una manera, no, o sea, que haga daño a otras personas. Adormece nada más, pues, ¿no? Pero el mal sigue avanzando, avanzando y empeorando, ¿no? Y así está, pues, ¿no? La situación. Pero a diferencia, yo he escuchado también este testimonio en la iglesia de un hermano que puso, pues, o sea, en la iglesia, puso un canal, ¿no? En la iglesia, o para la gente, ¿no? Del mundo, en diferentes lugares, pero ahí un psiquiatra eh, eh, dio su testimonio y dijo, no, que al 100% de las personas que están mal, con depresión, con esquizofrenia, todos esos problemas que se tienen, le daba la receta, simplemente mira el canal adventista, no escucha ahí la música. Y el 100%, él dice, el psiquiatra, ¿no? Que él no es de la iglesia, pero él dice que el 100% se sana, simplemente escuchando la música, ¿no? Ahí la música, ¿no? Que ponen en ese canal adventista. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Ajá, y Hay aparte un de eso, contraste, igual que hay esa música, hermano, justo, igual que esa música, también hay que motivar a que lean Eclesiastés, ¿no? Allí está la vanidad de todo este mundo, ¿no? Cómo es que trabajamos día y noche, y al final todo lo que hemos logrado, poquito o mucho, se queda nomás, pues, y no sabemos quién se lo agarrará. Pero cuando estamos en vida, pues ahí lo tenemos egoístamente, ¿no? Encariñado con las cosas de este mundo, pero mientras respiras, hermano. Así es que, hermanos, ahí está también Eclesiastés para que nos demos cuenta o que nuestros hijos se den cuenta, ¿no? Bueno, hermano, justo. así es, así es. Muy bien. Vamos a ver, continuar con la lección que es, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Ahora sí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Esta palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo, hermanos, estas palabras? Que el Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, está sobre mí. Aquí dice de una forma afirmativa, categórica, dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto dice, me ungió. ¿Qué cosa es ungir, hermanos? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que si nosotros queremos dar buenas nuevas a los pobres, ahí también la pregunta que decía, ¿no? ¿Por qué dice pobres? ¿Por qué no dice ricos? ¿Por qué no? ¿Por qué ahí dice pobres, pues hermanos? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió, dice, para dar buenas nuevas o buenas noticias, noticias de esperanza a los pobres, dice, a los pobres, hermanos. Me envió, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, hermanos. Está diciendo aquí que el personaje del cual estamos hablando aquí, dice, me envió, dice, ¿no? O sea, Dios o el Espíritu del Señor ha sido ungido con él. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son quebrantados de corazón, hermanos? ¿Quiénes son? Y los que no están quebrantados de corazón, ellos no necesitan sanidad, hermanos. A ver, ¿qué dicen? Dice, y también dice, me envió
dice, a pregonar, pues pregonar como estamos ahora, ¿no? Predicando, pregonando, a los cautivos, dice, a pregonar a los cautivos libertad, hermanos. Y es lo que estamos meditando ahora. El mundo está esclavizado, ¿no? Por los hábitos, tantas cosas, ¿no? Que el enemigo ha generado en este mundo. Está pues así, hermanos, ¿no? En esa situación, ¿no? En esa situación. Bueno, ¿qué más dice ahí? A los cautivos libertad, que el Señor Jesús, recordemos que Él ha venido a este mundo, ¿no? Para libertad. Y a los ciegos, dice aquí, hermanos, a los ciegos, muy bien, a los ciegos dice, vista y dar libertad a los oprimidos, a los ciegos, vista, hermanos, y dar libertad a los oprimidos. Aquí de repente, hermano, no sé si alguien quiere este, hacer su comentario, porque ciegos, o sea, a los ciegos nada más, hermanos, ¿quiénes son ciegos en otras palabras? Y también dice, y dar libertad a los oprimidos, oprimidos. Y la pregunta dice ahí, ¿qué nos Claro, enseña yo me esto considero, acerca? hermano, justo, todo esto yo me considero, porque físicamente puede estar que no esté ciego, pero para muchas cosas estoy ciego, hermano. Entonces, ahora oprimido, cautivos, sí estamos, pues, hermano, sí, todos. O sea, yo al menos me siento así, hermano. Muy bien, hermano Raúl, ¿no? Como me haces recordar a una persona de la cárcel que siempre lo comento, ¿no? Que la lideresa, ¿no? De la cárcel de mujeres, una mujer terrible, y pues ella, en cierto momento que visitamos ahí, estábamos estudiando la Biblia, estaba renegando y quería matar a alguien, ¿no? Eh, Terrible era su molestia y pues no se acercó para estudiar la Biblia, pero sí nos dijo, ¿no? Que quería matar a alguien y se retiró. A la siguiente vez que fuimos, pues ella dijo, pues hermanos, van a disculpar, perdónenme, que estaba molesta, estaba renegando y todo eso. O sea, en otras palabras, ella estaba diciendo, ¿por qué soy así? Soy una mujer mala, terrible y tantas cosas. Porque ella nos los dijo así, literalmente, dijo, hermanos. ¿Saben, hermanos? Dijo, las mujeres somos unas cabras, somos esto, una serie de cosas ha dicho, hermanos, de lo que, según su concepto, ¿no? Las mujeres somos así, ella. Yo simplemente me sentí muy feliz y muy contento y le di un abrazo. Hermanita, le digo, ese es el primer paso para ser cristiana, ¿no? Reconocer lo que somos. Y hermanos, y así, porque ella señalaba a una señora que estaba ahí sentada en el piso del campo, ella, la señora. Yo quiero ser como esa señora, decía. Le insultan, le dicen de todo, pero ella no dice nada, dice amén. Yo quiero ser como esa mujer así, porque ella se daba cuenta que era una mujer terrible. Y pues lo reconocía, hermanos. Y lógicamente, hermanos, que Dios operó en su vida y salió pues de la cárcel, en la que no pensaba salir de la cárcel. Entonces es el primer paso, hermanos, ¿no? Para que Dios opere milagros en nuestra vida, reconocer nuestra condición, nuestra situación, ¿no? Bien, Raúl nos está haciendo recordar esto. Hermanos, comenten también o quieren hacer preguntas. ¿Quién nos enseña esto acerca de lo que hizo Jesús acerca, dice, de lo que nosotros en nuestro ámbito, dice, deberíamos hacer por los necesitados que nos rodean? Bueno, estas son palabras del Señor Jesucristo, hermanos, o bueno, de la Biblia, hermanos, está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Hermanos, el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, esos 30 años, hermanos, Juan Bautista lo bautizó y fue llevado al desierto por el Espíritu, dicen, no el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que, hermanos, ahí se enfrente contra Satanás, ¿no? Frente a frente. Pero antes el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? Estaba de hambre y todo de ahí, ataca al enemigo y le dice, si
si eres hijo de Dios, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor se defiende con escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Hay una respuesta ahí también, hermanos. Y así lo llevó al pináculo del templo. Bueno, el conflicto, ¿no? Lánzate, le dice, mira, también aquí está escrito, si te lanzas, no vas a caer a piedra, los ángeles te van a coger. Y si eres hijo de Dios, lánzate. Escrito está eso, que no te va a pasar nada, ¿no? Y el Señor también le dijo, no, escrito está también, dice, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Consciente el Señor Jesús, pues no le dice a Satanás eso. Y lo lleva a un cerro y le dice, mira, yo te doy todas las riquezas, todo este mundo es mío, yo te lo entrego a ti, con una condición, arrodíllate delante de mí. Mira, a su propio creador, el diablo le dice, no, arrodíllate delante de mí y yo te lo doy todo. Bueno, él estaba como hombre, pues el Señor Jesucristo, ¿no? En otras palabras, está diciendo, ¿para qué vas a sufrir y tantas cosas? Mejor te lo doy todo. Pero arrodíllate, mira, es atrevido el diablo, hermanos. Al mismo Señor Jesucristo le dijo eso. Y así, hermanos, el Señor Jesucristo venció porque le dijo, no, escrito está, apártate de aquí, Satanás, solamente a Dios se le adorará. Y hermanos, hizo milagros y tantas cosas el Señor. En Galilea tenía una fama tremenda el Señor Jesucristo. Luego se fue a su tierra, a donde creció, a Nazaret. Y en Nazaret, pues el sábado, hermanos, el sábado entró pues en el templo, el sábado la sinagoga, pues el Señor Jesús guardaba, pues él ha dado los mandamientos de Dios y lo guardaba templos, ¿no? No es que anuló el sábado. Entonces el día de reposo ahí estaba en el templo y le dan pues los rollos. Antiguamente no había los libros que tenemos la Biblia, sino en rollos y le dieron el rollo, pues, ¿no? De Isaías, me parece. Y entonces ahí está el texto bíblico, hermanos, la profecía que se va cumpliendo con lo que hemos leído, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesucristo ahí desde el púlpito, él dice eso, pues, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ungió. ¿Qué significa ungió, hermanos, no? Ungió para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que seamos ungidos por el Espíritu Santo para hacer la labor que el Señor nos demanda, nos pide, ¿no es cierto? Para predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Y aquí está claramente diciendo, ¿no? Con el Espíritu de Dios, ¿qué podemos hacer? Dar las buenas nuevas a los pobres, este mensaje de salvación. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Entonces cerró el rollo, hermanos, pues si la gente le miraba y todos decían, pues daban buen testimonio de él. Pero esperaban, pues, ¿no? Que el Señor Jesucristo en su tierra haga milagros, como lo ha hecho en Galilea, en todo sitio. Entonces, el Señor Jesús dijo, ustedes seguramente me están pidiéndome que yo haga justamente milagros acá en mi tierra. Pero dijo, no, que recuerden que cuando hubo hambruna, la ayuda de Dios no llegó a los necesitados en el pueblo, ¿no? De Israel, sino fuera del pueblo de Israel, a una viuda que y así hizo, ¿no? La mención de que también habían leprosos, pero la ayuda llegó a leprosos que estaban fuera del pueblo de Dios. Es la gente entiende, ¿no? De lo que está diciendo, porque el Señor claramente les dice eh, que en su propio pueblo estarán diciendo, no, haz milagros aquí en tu pueblo. Nadie es profeta en su propio pueblo, más o menos dice de esa manera, ¿no? Y la gente, hermanos, lo agarra al Señor Jesucristo y lo iban a desbarrancar, lo llevan a un cerro alto, seguramente no lo iban a desbarrancar allí, hermanos, lo iban a matar, porque estaban amargos, renegando, pero ¿por qué no va a ser aquí con nosotros? Mira. Bueno, hermanos, aquí el asunto es de que
porque si yo pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo no podía hacer milagros en su propia tierra? A ver, no sé si alguien está que quiere participar, hermanos. Hermana Mónica, por favor, Hermano, participe. Estoy hermano, esperando que, disculpe Nadie que, es profeta en su tierra, hermano. muy bien, muy bien, hermanos. Sí, pues, y hermanos, vamos a entonces, hermanos, aquí a hacer análisis. Lo que me gustaría, hermanos, que entendamos esto, ¿no? Hermano, Sí, hermano Elías. buenos días, Bueno, hermanos. buenos días, hermano. En su propia tierra decía que nadie es profeta porque nadie le creía, pues como nuestros vecinos a veces tenemos jóvenes, chicos, bueno, sabemos que es igual a nosotros, entonces, ¿qué poder tendría? Es el concepto que ellos tenían. ¿Qué puede hacer este vecino? ¿Qué puede hacer esto, no? O sea, no tenían fe, no creían en él. Es por eso que dijo, él hizo pocos milagros, pero no tanto como en otras partes. Hermano Justo. Sí, por favor, hermana Mónica, Sí, usted bueno, terminando justamente su también por lo que participación. decía el hermano y porque justamente allí conocían que era hijo de hombre, era hijo de José y de María. De hecho, ellos decían, oye, pero este no es el que conocemos nosotros, que ha vivido tanto tiempo por aquí, entonces eh, era difícil creer para ellos que él fuera el hijo de Dios y sabían que era hijo de José. O sea, ellos no entendían que Jesús, si bien es cierto, había nacido de María, él era el hijo de Dios. Ahora, me comentaba una vez mi suegra que ella tenía un vecino que tenía un restaurante, un bar al lado, y era un hombre muy malo, era un hombre que tenía muy mala fama. Y resulta de que después de muchos años, perdón, ella por situaciones personales tuvo que dejar esa casa y porque quedó sola por miedo a él, ella se fue de esa casa, porque era una persona muy mala. Entonces decía, si ve que estoy sola, seguramente va a intentar hacer algo. Entonces se fue de ese lugar y muchos años después se encontró con él y él se había convertido, él había aceptado al Señor, era evangélico en ese momento él, y ella le preguntó que cómo había sido eso, que dónde estaba viviendo. Él decía que él estaba viviendo donde mismo, pero que iba a una iglesia a otro pueblo porque no quería que los que estaban ahí se burlaran de él, porque ahora era cristiano, porque nadie iba a creer que él fuera cristiano. Entonces, bueno, a veces a nosotros nos pasa de que la gente nos conoce y, ay, ¿cómo vas a ser tú cristiano si mira la vida que llevabas antes? La verdad es que nosotros debemos ser testimonio de que sí existe un cambio en los que son hijos de Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica, es verdad, pues, hermanos, ¿no? Ahí la gente de su propia tierra lo conocían, pues, Jesús, el carpintero, pues, ¿no? ¿Que este va a ser el Hijo de Dios o qué? ¿No? Entonces, de ahí querían matarlo, hermanos, ¿no? Entonces, no creían, o sea, no tenían fe, hermanos. Y cuando alguien no tiene fe, o sea, si uno se acerca a Dios sin fe, bueno, ni siquiera se acerca, creo, ¿no? Al que no tiene fe. Entonces, es imposible que Dios haga algo por una persona que no tiene fe. O sea, es importantísimo aquí, hermanos, todo el poder, los milagros se hacen con las personas que tienen fe. Entonces, y era imposible que pueda hacer milagros ahí porque los Y de su ahí me tierra, alegría, hermano Justo, y ahí me alegría, a pesar de todos mis errores, de toda esa pobreza que tengo, lo que está registrado en Lucas, hermano, la alegría es que va a hacer algo por mí el Señor Jesús, porque yo sí quiero tener fe, mi hermano Justo. amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, hay que tener fe. Bueno, voy a continuar, entonces participen, hermanos. Voy Hermano, justo aquí, entonces, disculpe, sí, hermanita, quería, participa, sí. disculpe, acerca de eso mismo también, de repente es el miedo de lo que diga la gente, ay, pero tú eras así o eras así. La verdad es que justamente eso es el testimonio.
de Rahab se dice en la Biblia Rahab la prostituta, y de hecho está en la galería de los héroes de la fe como Rahab la prostituta. O sea, no tenemos que tener temor de que si yo alguna vez fui borracho, que el Señor o que la gente me apunta como que uno fue borracho. La palabra está en pasado, es lo que uno fue, es lo que uno, lo que quedó atrás, pero lo que Dios hizo ahora por nosotros es lo que tienen que ver. Perdón, era para acotar eso. Muy bien, gracias, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, cuando Dios cambia nuestras vidas, de todas maneras, las personas, en el caso de nosotros, ¿no? Es un testimonio, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces la gente también quiere ese cambio y se acercan a Dios, ¿no? Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, o sea, no creían que era pues el Hijo de Dios. Ese era el problema. Y por eso incluso el pueblo judío lo mató, pues al Señor Jesucristo lo crucificó con las manos de los romanos, porque no hace, y actualmente, hoy día, no acepta a este pueblo judío, que era el pueblo de Dios, no le acepta a Jesús como hijo de Dios. Y hay grupos religiosos que se dicen ser cristianos que tampoco aceptan a Jesucristo que es Dios, ¿no? Ese es un conflicto tremendo, hermanos, ¿no? Entonces, y sin Cristo, hermanos, no hay nada, hay solamente muerte eterna. Solamente estando con Cristo hay vida eterna. Y eso es lo que nos manifiesta la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Por eso la prédica es acerca de nuestro Señor Jesús, la buena noticia, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos, aquí dice así el comentario de la lección. Dios nos llama, hermanos, a satisfacer las necesidades de todas las personas. Aunque no sepamos cuándo aceptarán a Jesús o si lo harán. Hermanos, creo que en esa situación, no sé si ustedes se sienten en esa situación, pero yo me siento en esa situación de que estoy orando, estoy pidiendo por toda la gente de mi entorno, por más que no estén pensando en otras cosas, nada que ver de repente con Dios, no, entonces, pero sigo orando, ¿no? Persevero, no sé, ver estrategias, formas de llegar a las personas, ¿no? No, porque no se ven necesidades tal vez, pero en el fondo, eh, como cristianos percibimos de que el destino pues es la condenación eterna, como que en esta tierra uno pueda tener todo, pero al final no aceptar al Señor Jesús, esa es una gran pérdida, hermanos, ¿no? Recuerdo también el hecho de un gran millonario de Estados Unidos, dueño ahí de los ferrocarriles, incluso uno de los grandes millonarios, ¿no? Que estaba muriendo, pues muriendo, famoso, ¿no? Este hombre. Y su hijo, pues ahí estaba con el papá y el papá decía, bueno, estaba triste, lamentando su existencia, realmente decía, pues no, lamentaba y decía, bueno, realmente he fracasado en tonto, pero papá le dice, no, ¿cómo vas a hablar así? Que tú has fracasado, tú eres famoso, tú te conoce toda la gente, pero en la hora de la muerte recién este hombre se da cuenta de que no ha creído en el Señor Jesucristo, no se ha preparado para ese momento de su muerte. Y entonces, ¿de qué le ha servido ser famoso en esta tierra, tener riqueza, el más grande millonario? Y se estaba muriendo, él reconocía porque estaba muriendo. El hijo no se daba cuenta. Y a veces hoy en día también la gente está así, ¿no? Y de repente cuando ya está muriendo, recién se da cuenta que ha fracasado y no se ha preparado, ¿no? Para descansar, o sea, creyendo en Cristo, pues. Bueno, voy a continuar, hermanos, dice aquí, aunque ganarlos para Jesús, hermanos, la gente de nuestro entorno, ¿no? Aunque ganarlos para Jesús es el fundamento de nuestra misión, necesitamos pues ayudar a los necesitados simplemente porque necesitan pues ayuda, hermanos. En realidad, hermanos, todo ser humano necesita ayuda, ¿no? Aunque no se den cuenta. Los ayudamos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y eso es lo que Él nos llama a hacer, hermanos. El ejemplo, hermanos, de Jesús, de intentar satisfacer las necesidades de las personas, es un principio bíblico
para seguir, hermanos. Así que, hermanos, aquí es importante este principio bíblico, hermanos. Intentar satisfacer las necesidades de las personas es un principio bíblico para seguir, hermanos. No sabemos si cada persona que él ayudó lo aceptó o no. Para verdaderamente ayudar a los demás, hermanos, tenemos que ser conscientes de sus necesidades, pues, hermanos. Cada cultura tiene su forma de mostrar un trato amigable. En la India, por ejemplo, hermanos, es costumbre servir comida y bebida a las visitas, hermanos. Es más fácil dar dinero, hermanos, a un desconocido que consolar a un amigo que acaba de perder a un ser querido. Lo que tu amigo puede necesitar quizás sea algo más que dinero o cosas materiales. Ojo, hermanos, allí, ¿no? A menudo, tu acompañamiento comprensivo al momento de una gran pérdida puede ser mucho más útil. O sea, acá que nos está diciendo, hermanos, contradictoriamente está diciéndonos aquí el comentario de que tenemos que esperar de repente una situación crítica, de repente sufre un accidente, ¿no? O una enfermedad incurable, que no puedes cómo salir. Entonces ahí recién piensa la persona, ¿no? Que es millonaria y todo, piensa tal vez en Dios. Y esa puede ser la oportunidad para que nosotros le hablemos acerca del Señor. Un pastor decía que un hombre millonario de este mundo, que tiene su propio avión y todo, no tiene todo, pero quiso conversar con este pastor. Y conversó, pues, y le dijo, mira, yo no soy feliz, tengo todo mi propio avión, tengo todo tengo. No me falta nada, tengo todo. Pero mi vida en el fondo es una desgracia, dice, no tengo paz. Yo quiero que tú me digas, me aconsejes, pero no quiero que me hables de Jesucristo. No me hables de Jesucristo, háblame de otra cosa. Pero el pastor le dice, pero que tú sabes que soy un pastor y lo único que nosotros podemos hablar es acerca de Jesucristo. O sea, tú no sabes otras cosas. Claro, yo te puedo hablar de todas las cosas, no, de la economía en el mundo, te puedo hablar de todo, de fútbol, de todo lo que tú quieras. Pero tú me estás diciendo qué te falta y lo que te falta a ti es Jesús. Bueno, él, no sé si le convenció a este hombre, ¿no? Millonario, pero así la gente, pues, ¿no? ¿Qué cosa no busca? Se van a los grupos, hacen no sé qué cosas, buscan solución, quieren paz, de repente en los placeres, no sé, en drogas, pero empeoran cada vez más su problema, ¿no? La gente, y no aceptan a Jesús. Bueno, a menudo, dice aquí, continúa hermanos, el importante principio de ser ayudantes de Jesús en favor de nuestros amigos comienza primero con el objetivo de mostrarles amor abnegado, de entender sus necesidades antes de intentar ofrecer ayuda. Bueno, claro, gente que necesita, que ha caído al fondo, hermanos, pues por sus malas decisiones, hay que ayudarlo, pues, hay que agarrar de la mano, hay que sacarlo como quien dice ahí del fondo, ¿no? Y entonces después seguramente, bueno, de hecho, a la par, ¿no? Sabrán de que el Señor es el que está usándonos como instrumento para que salga adelante. Bríndales la ayuda que necesitan, aunque no sepas si estarán dispuestos a seguir a Jesús. Eso sí, hermanos, tiene libre albedrío cada persona, y eso he visto, ¿no? Con mucha tristeza, gente desahuciada y todo, gente salir. Dios ha hecho milagros, pero posteriormente ya se han apartado del Señor, ¿no? Eso es triste también, ¿no? Eso es para analizar. Finalmente, hermanos, aquí nos dice, lee Mateo 25, 34 al 40, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, pues por segunda vez en las nubes de los cielos con los ángeles, toquen la trompeta, ¿no? Después que haya pasado las 7 plagas y todo este acontecimiento grande en el mundo, hermanos, en este mundo, todo ojo le verá al Señor viniendo, ¿no? Con poder y gloria, hermanos,
así como el relámpago que se ve y ve en todo lugar. Bueno, así vendrá el Señor Jesucristo, hermanos, pues, y el Señor pues separará a la humanidad en dos grupos, ya sabemos esto. Entonces el Señor dirá a uno de los grupos, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, dice, ¿no? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos les responderán diciéndonos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ver? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, sí, por favor aquí, hermanos, a ver, la pregunta, traten de responder esa pregunta que decía, qué de los, digamos, de los ricos, qué de aquella persona que no está hambrienta, que no necesita, que no tiene sed, tiene todo, qué de las personas que no son forasteros, qué de las personas que no están desnudos, qué de personas que no están en la cárcel, que no están en el hospital, que no están enfermos? Sí, hermano, por favor, Marcelina. Yo sé que para todos este consejo es lo mismo. Ojalá que tengamos ese librito en nuestras manos. Dice, Dios requiere de su pueblo que seamos mucho más compasivos y considerados hacia los caídos en desgracia de lo que estamos siéndolo hoy. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que define la religión genuina. Dios requiere que la misma consideración que debiera darse a la viuda y al huérfano sea dada al ciego, a los que sufren bajo la aflicción de otras debilidades físicas. La benevolencia desinteresada es muy rara en este mundo hoy. Es extraño que profesos cristianos hagan caso omiso de las enseñanzas claras y positivas de la palabra de Dios y no sientan remordimiento de conciencia. Dios coloca sobre ellos la responsabilidad de cuidar del desvalido, el ciego, el cojo, la viuda, el huérfano, pero muchos no hacen el menor esfuerzo por tenerlo en cuenta. Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo y a medida que nos acercamos al fin de la historia humana, esta tarea no disminuye en lo más mínimo. Por lo contrario, cuando el perfecto amor de Dios more en el corazón, se realizarán maravillas. Mi vida hoy, página 247. El Señor tiene una gran obra para que hagamos y Él nos invita a contemplarlo y confiar en Él, a andar con Él y a conversar con Él. Él nos invita a realizar una entrega sin reservas de todo lo que tenemos, de lo que somos, para que cuando nos llame a sacrificarnos por Él, estemos listos y dispuestos a obedecerle. Gozaremos de la plenitud de la gracia divina únicamente cuando le entregamos todo a Cristo. Conoceremos el significado de la verdadera fidelidad únicamente cuando mantengamos el fuego ardiendo en el altar de sacrificio. Dios recompensará en lo futuro a aquellos que han hecho el máximo en el presente. Él nos prueba cada día bajo diferentes circunstancias y elogia a los obreros en cada esfuerzo sincero que realizan, no porque sean perfectos, sino porque están deseosos de trabajar desinteresadamente para Él. Esto no quiere decir que la salvación es por las obras. No, los que nos asemejamos a Cristo, haremos todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Que Dios nos ayude, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, trataremos de llegar a conclusiones aquí, hermanos. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer?
Lo que yo veo, hermanos, es de que mm, hacer la obra misionera, incluso, hermanos, dentro de la misma iglesia. Nosotros mismos como hijos de Dios no estamos en la lucha, no frente a frente contra el enemigo. No sé cómo estarán nuestras vidas de cada uno, pero esa es una realidad, hermanos. Lo que el enemigo va a buscar es que estemos adormecidos y que no hagamos nada, ¿no? Estemos dormidos, como dice el mensaje a la Odisea, no sé, ser tibios, ¿no? Pero ahí está la lucha de uno mismo. Pero uno está caliente, entonces lo que ve es hacer un trabajo en la iglesia, ¿no? Que todos estén calientes en la iglesia, unidos para hacer la obra como iglesia. Luego, en el exterior, hermanos. En el exterior, lo que yo veo es que todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, hermanos, tenga doctorados, no sé, todos necesitan de Jesús para su salvación. Y cuando yo leo esto, hermanos, que aquí me diste de comer, es porque el rico también no tiene esa comida espiritual, hermanos, como nosotros estamos comiendo cada mañana esta comida espiritual, no tiene eso. Entonces, más su mente está en otras cosas que cree que la comida material, ¿no? Entonces, eso es lo que cree que va a satisfacer, le va a hacer feliz y va a lograr sus objetivos. En eso está, ¿no? Pero las personas están pues necesitados también, ¿no? De este pan espiritual, ¿no? O sea, como dice, están desnudos, incluso dentro de la propia iglesia el Señor mismo dice, tú dices que estás bien, pero estás desnudo, pues no. Tú dices que ves, pero eres ciego, pues no. Tú eres un pobre desventurado, nos dice a los que también estamos dentro de la iglesia, así como el pueblo judío también, hermanos, ellos creían que lo sabían todo, pero estaban completamente perdidos, porque no eran humildes para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, y hasta actualmente como pueblo no lo aceptan, ¿no? Bueno, hermanos, entonces hagamos la obra, lo que entienden, por todos, pues oremos por todos y veamos pues estrategias cómo llegar a la gente, también gente, ¿no? Que de repente no está en esa necesidad material, ¿no? De que le falte un pan o que esté en la cárcel o enfermo. Entonces, ¿cómo llegar a estas personas que lógicamente necesitan de Jesús si no se van a perder, hermanos? Empezaremos, pues, hermanos, como este es el desafío, hermanos, pues, orando por todas las personas de nuestro entorno, hermanos. Dios tocará los corazones, siempre habrá una forma de cómo nosotros entrar, ¿no? Con el Evangelio, hermanos. Hacernos amigos y entre lo que conversamos, tal vez siempre algo Dios pondrá en nuestra boca para que tomen el interés. Finalmente, me gustaría escuchar, hermanos, algún testimonio de ustedes, alguien que no haya sido alcanzado por Dios en medio de una necesidad de material o no sé, pero cómo ha logrado ser alcanzado, ¿no? Por el mensaje de Dios, ¿no? Porque lo común es que hemos tenido necesidades así donde no podíamos qué hacer y hemos pensado en Dios y en esa situación terrible en la cual estábamos pasando, Dios se manifestó a nosotros, ¿no? Desde ahí conocemos al Señor, ¿no? Y estamos con Él. Pero hay personas de repente que están en toda la comodidad, todo tienen, pero ¿cómo de repente alguien de ustedes de repente ha sido alcanzado por el Evangelio? Si hay alguien de repente en esta sala que alguien ha sido alcanzado no teniendo esas necesidades materiales de repente, no estar en la cárcel, hospital, desnudo, como dice un forastero. Alguien habrá en esta sala, hermanos, que ha sido alcanzado por Dios de una forma especial, a pesar que está en buena situación. Hermano, justo, Por favor, eh, hermana. bueno, yo creo que todas las situaciones son tan particulares, tan personales y especiales. Yo por mucho tiempo estuve buscando a Dios. Eh, Estudiaba la Biblia, estaba enamorada del libro de Juan, lo leía cada vez que podía y llegaban a mi casa personas de distinta religión y yo los hacía pasar, los hacía sentarse, les hacía preguntas y por una u otra razón no regresaban. Y llegaban otros, y llegaban los evangélicos, los testigos de Jehová, llegaron los mormones también, recuerdo, y
y no llenaban mis expectativas y no volvían. O sea, no, había un vacío que yo sentía. Yo era catequista en la Iglesia Católica y tenía tantas preguntas porque a mí no me cuadraba que la gente se persinara delante de la Virgen. Siendo catequista, yo jamás me persinaba porque pensaba que eso era pecado por el asunto de las imágenes, que no lo había leído en la Biblia, pero algo me decía a mí que no estaba bien. Hasta que, bueno, conocí al que es mi marido ahora y conocí la iglesia porque él me llevó una vez. No es que yo asistiera a la iglesia porque él me llevó, sino que después yo seguí asistiendo porque, no sé si les conté una vez, estaban hablando acerca del libro de Daniel y yo me enamoré de ese libro, pero nunca me sentí tan completa, o sea, esa necesidad que yo tenía fue satisfecha, esa necesidad espiritual. Hermano, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero no tanto. Y yo quisiera plantear una situación. Si bien es cierto, nosotros tenemos que ayudar a aquellas personas que tienen esa necesidad espiritual, que están perdidos en el mundo. Y el Señor también nos manda a satisfacer esa necesidad espiritual. Y yo esto lo quiero plantear con mucho respeto, con mucho cariño y que por favor se entienda de esta manera. Una hermana nos ha planteado una situación esta mañana en los pedidos de oración, una necesidad. Ella no ha pedido nada, simplemente nos pidió que oráramos. Yo creo que como hermanos, como amigos que somos, que nos conocemos tanto tiempo en esta plataforma, deberíamos ver la posibilidad de ayudar a nuestra hermana. Yo lo quiero dejar aquí, yo me voy a conseguir el teléfono con mi hermana si ella me lo permite y si alguien desea ayudar a nuestra hermana, la verdad es que, y el Señor lo pone en el corazón, ojalá podamos hacerlo, porque eh, el Señor me lo pone en este momento en el corazón y no puedo quedarme quieta o callada sin decir nada. Eh, bueno, eso quiero decir. Muy bien, hermana. Entonces, sí, pues, si vemos, pues, que estemos en la posibilidad de ayudar, hay que ayudar, pues, hermanos, hay que ayudar, empezando con las oraciones, y si algo hay que, de alguna manera, de repente materialmente, algo, si hay posibilidades, hermanos, hay que brindarnos ayuda, cuanto más que estamos en este camino, ¿no? De servir al Señor, pues, de servir al Señor. Sí, hermana, si hay más información, de repente, hermanos, hermana, de repente usted vea, ¿no? Cómo hacer este asunto de ayudar al hermano o hermana que ha pedido, Sí, ¿no? yo les Esa, contacto, ahí voy a hablar con ella primero, ¿cierto? Yo me imagino que me está escuchando, pero tampoco quiero ponerle en un aprieto a ella porque yo sé que ella no ha pedido nada. Entonces lo voy a conversar con ella. Yo sé que muchos la escuchamos antes, pero eso, mi hermano, si es que podemos ayudar, como yo dije, les voy a contactar, les voy a contar y ahí vemos cómo hacemos para ayudarla, pero de manera efectiva, no solamente con nuestras oraciones, que son buenas, que son importantes, pero nuestra hermana necesita una ayuda más sólida. muy bien, hermanos, muy bien. Bien, queridos hermanos, nos despedimos entonces, pues, y hasta mañana, hermanos. Voy a pedir, todavía antes de la oración, voy a pedir, a ver, que estamos aquí. Hermana Nancy está aquí con nosotros, por favor, si está todavía presente ahí, puede despedirnos con la oración, hermana Nancy. Y hermanito lindo, van a disculpar, entré un poquito tarde y sobre todo pues agradeciendo al Señor por la voracidad de nuestra hermanita Mónica que tiene tanta paciencia también con nosotros, hermano Justo, hermano Marcelino, en sí buscamos la ayuda de nuestro Señor y siempre porque amamos al Señor también tenemos que ayudar a nuestros semejantes. Bueno, yo también acá trato de apoyar, hay muchos hermanos que están enfermos, necesitan de una y otra cosa. Bueno, tratemos en la medida de nuestras posibilidades apoyarlos hasta que Dios nos dé vida, ¿no? Y sobre todas las cosas, la admiro bastante a nuestra hermana Mónica por
está afanada en nuestra salvación, en nuestras necesidades, hasta dónde podemos que Señor bendiga esta reunión por siempre, hermanos, a todos los que estamos aquí en la plataforma, y que nos dé esa fuerza espiritual, esa fuerza que emana dentro de nosotros, así como que nos incentiva nuestra hermanita Mónica, nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano, bueno, todos los que estamos acá que apoyamos de una u otra manera, un granito de arena, nuestros conocimientos en acorde a lo que nos ha dado nuestro Señor, nuestros talentos, ¿no? Bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Voy a orar. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti, Padre. Padre, no hay palabras para agradecerte por todo lo que has hecho, lo que haces y que harás con nosotros, Señor, por tanta paciencia que nos tienes. Y gracias, Señor, por este alimento espiritual de cada mañana. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, seamos receptivos, sobre todo pongamos en obra, Señor. Padre, porque también la fe sin obras no vale, Señor, porque si te amamos, tenemos que trabajar, papito lindo. Señor, bendice todo lo que tenemos que hacer el día de hoy, sea hecha tu santa voluntad y no la nuestra. Durante este día, Señor, acompáñanos. Acompáñanos desde lo alto, Señor, sea vigilante con nosotros. Querido Padre, que mañana también temprano podamos despertarnos y entrar a este Zoom. Querido Padre, bendice a todos mis hermanos. Ahora despídenos, Señor, hasta el día de mañana. Oh Señor, oramos y te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hasta mañana. Que Dios los bendiga, Hasta hermanitos. mañana, hermanitos.